Hola a todos, mi nombre es Mariana Ortega, y si ahora me escucháis, es porque el espejo decidió que debía contar esto antes de callarme para siempre. Llegamos a Madrid una tarde gris de otoño, en el año 1998. La ciudad olía a lluvia y a pintura vieja. Mi madre había heredado la casa de su tía abuela, una mujer que había vivido casi toda su vida en un edificio antiguo del barrio de Lavapiés. Esos pasillos empedrados y esos balcones con rejas recordaban historias que nos contaron de la guerra, de la posguerra y de la lenta recuperación durante la transición. Esa transición de la que tanto hablaban en la radio en los años 70. El camión de mudanzas dejó el espejo envuelto en una sábana raída. Al ver su marco tallado pensé en las ferias de antigüedades donde, dicen, se rematan objetos con más historias que precio. El espejo era imponente. Un marco barroco con hojas de acanto y figuras que parecían murmurar entre sí. La tía abuela lo había traído de Segovia. Según la leyenda familiar, cuando se mudó con apenas 19 años en 1945. En la tarde en que el espejo entró en la casa, mi hermano menor, Lucas, corrió delante del camión y por un instante su silueta quedó atrapada en el vidrio antes de que lo cubrieran. No pensé nada extraño. Solo el reflejo de su risa y la calma habitual de trasladar muebles. La primera noche, la casa crujía como siempre. Yo, que entonces trabajaba en una librería de la calle del Pez, no podía dormir. Me levanté para beber agua y vi, sin querer, un destello en el espejo. No era mi reflejo, sino la sombra de una mujer inclinada sobre una cama, con las manos en la cara. Pensé que era imaginación. Una mezcla de cansancio y los relatos que mi padre contaba de las noches de 1938, cuando las luces se apagaban por miedo. Me volví, pero la casa estaba vacía. Dormí con la radio encendida. A la mañana siguiente, Lucas tenía una marca roja en la muñeca. Me corté con una lata, dijo distraído. Miré el espejo desde el pasillo y por un segundo la mujer inclinada apareció otra vez, ahora con un nombre en la mirada que no pude pronunciar. Fue la primera vez que sentí que el espejo no devolvía solo imágenes, devolvía promesas rotas. Le conté a mi madre, que negó cualquier cosa sobrenatural, y dijo, «Las casas viejas tienen corrientes, Mari. Todo nos juega a engañar». Pasaron días y la sensación se hizo más pesada. En un domingo de enero, cuando la nieve apenas había llegado a los bordes de la ciudad y yo recordé los inviernos de la infancia, vi algo que heló la sangre. El espejo mostró la cocina en llamas. Vi la llama lejana, negra en el reflejo, y el reloj clavado en las 12. Tiré del paño que lo cubría y no había fuego. Mi corazón latía como una marcha militar de antiguas radios. Pensé en las historias de incendios que habían devastado barrios enteros en años remotos. Incendios que la gente atribuía a velas y a coincidencias. Busqué explicaciones racionales. Llevé el espejo a la luz del día, lo limpié. La superficie brilló con una claridad sobrenatural. Sin embargo, al segundo siguiente, apareció la imagen de un hombre con la bata arrugada, un psicólogo. Supe, por un detalle en la placa de la puerta que el espejo me mostró, que su consulta se encontraba en la calle Fuencarral. Era la primera vez que una figura ajena a nuestra familia aparecía con tanta precisión. Sentí la curiosidad transformarse en una inquietud puntual y cortante. Hablé con mi hermana mayor, Clara, que trabaja en un archivo municipal y sabe leer fechas y documentos. Ella dijo que la familia a la que pertenecía la tía abuela había sido muy supersticiosa. En 1924 había una nota sobre la llegada de un objeto de origen dudoso, traído por marineros de Mínimo, Cádiz. No parecía importante, pero las anotaciones del archivo le dieron a la casa una capa más, la de objetos que circulan con historias pegadas. Clara me llamó exagerada y llamó también a la calma. Sin embargo, esa misma noche escuchamos un golpe seco en la cocina. Lucas, curioso, fue a mirar y encontró la ventana abierta con un retrato antiguo en el suelo. El retrato de una niña de mirada profunda. La niña, en la fotografía, sostenía entre sus manos un espejo en miniatura. Sabía que todo estaba conectado: el espejo grande, la fotografía, las anotaciones en el archivo. Había una red que alguien, en algún momento, cosió con dedos temblorosos. Decidimos no decirlo en voz alta. Hay cosas que si se pronuncian, cobran fuerza.
Pero la más peligrosa de las decisiones humanas es callar por miedo. Empecé a documentarlo. Tomé notas, fechas en letras. El 22 de noviembre de 1998, la lluvia, la ventana rota. Sentía que era la única salida. Crear un mapa de lo que el espejo mostraba para preverlo, para detenerlo. Aquella noche, al volver a la sala, el espejo ya no estaba solo. En el reflejo, además de la mujer inclinada, la cocina en llamas y la figura del psicólogo, apareció mi propio rostro, más viejo, con lágrimas que no correspondían a mi edad. Y en la esquina del reflejo, escrita como si fuera humo, una fecha, el 5 de mayo de 1999. Sentí un frío que calaba hasta los huesos. Antes de poder reaccionar, la luz se apagó y escuché un golpe que resonó como un latido. Fue entonces cuando la casa dejó de ser solo nuestra. En la oscuridad, una voz que no reconocí susurró mi nombre desde el espejo y vi, en el reflejo, mi boca abrirse para decir algo que nunca pronunciaría en la realidad. Tras aquella noche, entendí que la preocupación de mi madre no era suficiente. Necesitábamos ayuda externa. Pedí cita con el psicólogo que el espejo había mostrado, el doctor Guillermo Varela, cuya consulta estaba en la calle Fuencarral desde 1992. Llegó un día nublado de marzo, con un maletín y una calma profesional que parecía calcada de un catálogo. Mientras el doctor hablaba, yo no podía dejar de mirar el espejo, que ahora ocupaba la pared del salón como si fuera una pintura maligna. Guillermo tomó notas y, con voz medida, pidió que le describiera las imágenes. Contesté lo que había visto y, al final, le ofrecí verlo. El doctor se acercó con cautela, toqueteó el marco y, en algún acto que ahora lamento, apoyó la palma de su mano en el vidrio. Sus ojos se entornaron y dijo: Veo a una mujer mayor, una casa, una cena que se rompe. Apuntó detalles minuciosos, un sello en la madera que identificó como trabajo de un ebanista de la provincia de Soria de 1949. Su profesionalidad chocaba con el miedo que yo sentía. La objetividad con la que describía lo que yo ya había observado me hizo creer que tal vez el espejo no era una alucinación. Llamamos a un sacerdote recomendado por mi tía, el padre Julián, párroco de una iglesia en Chamberí, que había atendido a la familia en bautizos y funerales desde hace décadas. Llegó con su estola limpia y unas historias sobre exvotos y milagros en que, hasta ese momento, yo no había querido creer. Miró el espejo, hizo la señal de la cruz y dijo: No es demonio ni ángel lo que aquí está. Es memoria. Sus palabras nos dieron un respiro. Quizás la memoria podía ser tratada, archivada, reconducida. Guillermo, escéptico, propuso someterlo a pruebas: fotografías, vídeos con cámara, mediciones de campo electromagnético. Puse mi mano sobre la de ambos y sentí que la casa contenía una tensión que no pudimos medir. El doctor regresó con un equipo básico, una cámara de vídeo y un medidor de campos. Grabamos durante una noche entera. El padre rezó un rosario. En la grabación, el espejo se veía lúcido, pero cuando miramos las imágenes al día siguiente, la cinta había sufrido una especie de distorsión en los momentos exactos en que aparecían las figuras. Como si el espejo no quisiera ser testigo bajo la mirada de una máquina. Era una guerra sutil entre el registro objetivo y la voluntad del objeto. Empecé a investigar la historia del espejo con más ahínco. Descubrí en documentos antiguos que en 1939, al final de la Guerra Civil, dos familias discutieron por herencias y objetos. Se dice que un artesano toledano talló marcos para casas de nobles caídos y que algunos espejos heredaban resentimientos. Encontré también en un diario de la tía abuela la fecha de una lágrima, el 18 de abril de 1958, cuando alguien perdió a su hijo en un accidente en la carretera de Andalucía. El espejo, como un testigo mudo, parecía acumular dolor humano. Guillermo, que había perdido a un hermano en un accidente de tráfico en 1984, habló de las imágenes con una mezcla de ciencia y emoción. Dijo que la mente humana busca patrones incluso en el azar, que mostrar tragedias era un modo del espejo de pedir atención. El padre, por su parte, habló de responsabilidad. Si esto atrapa a las almas, hay que acompañarlas. Entre ambos surgió una idea peligrosa: exorcizar simbólicamente el espejo para neutralizar su carga. Aceptaron intentarlo, prepararon el ritual con cautela.
El doctor propuso registrar parámetros antes y después. El padre arrancó una medalla que colgaba de su cuello. Reunimos a la familia en la sala, con el espejo cubierto por un sudario blanco. A las 10 de la noche, en la fecha que en la casa parecía converger con los viejos ritos, las campanas lejanas marcaban la hora del cierre, Guillermo retiró el paño. Al hacerlo, el espejo reflejó no solo una imagen estática, sino una fila de rostros que se extendía como una película en bucle. El padre recitó oraciones y yo, que había sido bautizada en aquella misma parroquia de Chamberí, sentí el pulso de la casa encendido. De pronto, el medidor que Guillermo sostenía subió a un nivel que ninguno de nosotros esperaba. Una especie de vibración que envolvió la madera del marco. Fue entonces cuando la primera fisura apareció, no en el vidrio, sino en el silencio. Mi hermano Lucas gritó y cayó al suelo convulsionando. Nadie supo explicar por qué su cuerpo reaccionó con tal violencia. El doctor tomó su pulso y frunció el ceño. Tras aquella convulsión, Lucas se recuperó lentamente, pero con una mirada distinta, como si hubiera visto algo más allá del espejo. El padre, pálido, aseguró que había sentido un rechazo por parte del objeto, palabra que más tarde entendería en su literalidad. Decidimos que no sería suficiente un rito simbólico. Era claro que el espejo respondía a intentos de neutralización con fuerza. En la mesa quedó la pregunta sin respuesta. ¿Qué sucedería si intentáramos destruirlo? Antes de que la idea pudiera madurar, Guillermo me pidió ver el espejo a solas. Salimos al pasillo con la cámara aún encendida. Al acercarme, vi, en el reflejo, una versión del doctor con la camisa manchada de sangre que no estaba en su cuerpo real. Él sonrió con tristeza y dijo: «Mariana, no tienes que verle nada más a esto si no quieres». Abrí la boca para protestar, pero en el espejo la ventana de la habitación detrás de la figura del doctor explotó en fragmentos y una lluvia de cristal invisible cayó sobre nosotros. La cámara captó un pulso oscuro. Guillermo dio un paso atrás y con la misma calma que había mostrado al principio, dijo: «Esto no es solo memoria, esto es destino». Al apagar la cámara, en la pantalla quedó un último fotograma congelado, el rostro del doctor distorsionado y detrás de él, la silueta de un hombre mayor que yo juraría conocer de mis propios sueños. La imagen que quedó congelada en la pantalla me persiguió. Decidí acompañar a Clara al archivo de la villa en una mañana clara de abril, donde entre legajos y sellos encontramos documentos que mencionaban objetos malditos que habían pasado de mano en casas de provincias. En un expediente fechado el 20 de junio de 1945, aparece la compra de un lote de muebles que incluía un espejo descrito como espejo veneciano, marco tallado. Al leerlo sentí que alguien, siglos atrás, había decidido que los objetos no tenían destino, sino herencia. Entre las actas municipales apareció un nombre: Don Anselmo Rueda, un comerciante que en 1936 desapareció del registro tras una serie de incendios sospechosos en su almacén en la Cuesta de Moyano. Su viuda vendió los muebles a la tía abuela en 1949. Las fechas, cuando se ponen juntas, forman una suerte de mapa que apuntaba no solo a coincidencias, mostraban un patrón de tragedias que acompañaba al espejo. Comprendí, con horror sostenido, que no éramos los primeros en cruzar su camino. Mientras más excavábamos en las historias, más claro quedaba que el espejo funcionaba como amplificador. Recogía dolores previos y los proyectaba con una precisión que sobrepasaba el azar. Encontré una carta fechada el 3 de septiembre de 1973, escrita por una monja de un convento cercano, donde se mencionaba un vidrio que quita la calma y se advertía a las familias de no mirar mucho tiempo. ¿Quién había decidido que mirar demasiado pudiera ser peligroso? En la ciudad, la gente aprendió a callar. Mostré los documentos a Guillermo. El doctor, cuya mente buscaba causas, dijo que tal vez la acumulación de historias generaba un fenómeno psicosocial. La mente colectiva proyectaba sobre el espejo sus miedos prospectivos. El padre, sin embargo, vio algo más. Leyó una anotación en el margen que hablaba de rituales de reparación que no fueron completados en el año 1952. El margen olía a cera y a tinta antigua. Alguien había intentado limpiar el objeto y no lo había logrado.
Clara encontró, por casualidad, una fotografía sin firma donde aparecía una familia en un comedor en la que el espejo ocupaba la pared principal. En la esquina inferior, con una caligrafía de mano temblorosa, una nota: no abrir a la curiosidad. Aquel ruego anodino se volvió una amenaza. Comprendí que el espejo no denunciaba solo el final, sino la propia curiosidad humana. Nos miraba por mirar. Decidí seguir una pista. Contacté a la hija de la monja que escribió en 1973. Vivía en un pueblo de la sierra y nos recibió con reticencia. Recordó velas, plegarias sin final y el miedo que la comunidad tenía a objetos que recordaban demasiado. Nos mostró un rosario quemado que, según ella, se había puesto junto al espejo hasta que la comunidad decidió sacarlo del convento. Me dijo una frase que se me pegó a la piel: los objetos guardan memoria, y la memoria duele cuando no es contada correctamente. Entretanto, el padre y el doctor discutían estrategias. Guillermo propuso trasladar el espejo a un lugar neutral, un museo o un laboratorio universitario. El padre se opuso. No se debe exponer el dolor como exhibición. Eso lo alimenta. La discusión se volvió tensa. Comprendí que no había consenso entre ciencia y fe. Yo me movía entre ambos, sin pertenecer a ninguno de los dos bandos, con la urgencia de quien quiere salvar a su familia. Decidimos, finalmente, realizar un experimento: cubrir el espejo con una tela y dejarlo aislado durante una semana, con vigilancia. Colocamos cámaras, alarmas y una cadena que lo mantenía fijo. La primera noche la casa se mantuvo inmóvil. Sin embargo, al segundo día, la tela apareció al otro lado del salón, como si hubiese sido colocada por manos invisibles. Las cámaras mostraron un salto de temperatura súbito y un susurro que ninguno de los micrófonos captó con claridad. Los días siguientes trajeron sueños fragmentados. Yo soñé con un molino en ruinas cerca de Toledo, con una fecha escrita en el polvo: el 18 de abril, la misma fecha que había encontrado en los apuntes de mi tía abuela. En mi sueño, una niña me tendía una llave oxidada. Al despertar, la llave apareció sobre la mesa del comedor, como si alguien hubiera querido mostrar que el sueño y la vigilia no estaban separados. Empecé a entender que el espejo no respetaba los límites entre tiempo y persona. Decidimos destapar el espejo para revisar la grabación de la semana. Al retirar la tela, la imagen que nos devolvió no fue la de la sala, sino la de una procesión de sombras que avanzaba hacia nosotros. En el último segundo de la cinta, la cámara captó una mano humana que intentó golpear el marco con un martillo. No reconocí la mano. Era vieja, con uñas rotas. En la sala real, el martillo que había pertenecido al abuelo de mi madre estaba justo en el suelo, como si alguien lo hubiera dejado allí hace años. El padre murmuró: alguien intentó destruirlo antes. Y en mi estómago, una certeza fría: no seríamos los últimos en intentarlo. Mientras la idea de destruir el espejo dejó de ser hipótesis y se convirtió en una obsesión contenida, el martillo que apareció junto al objeto fue la prueba más peligrosa. Alguien había dejado la intención allí para que la encontráramos. Guillermo propuso llevar el espejo a un taller metalúrgico y romperlo con herramientas industriales. El padre suplicó que no lo hiciéramos, que la violencia solo servía para alimentarlo. Yo, dividida, no podía más que pensar en Lucas y en su convulsión. Hicimos una votación improvisada: 4 a favor, 2 en contra. Acordamos hacerlo al amanecer para reducir el riesgo, como si romper un espejo fuera un acto de medicina y no de sacrilegio. Llevamos el espejo a un sótano de la casa donde había espacio y lo colocamos sobre caballetes. El maestro que nos ayudó, un carpintero de retiro llamado Manuel, trajo un cincel viejo y guantes. Los vecinos pasaban y miraban con curiosidad, después con recelo. El primer intento fue fallido. Manuel golpeó el marco con fuerza y el cincel resbaló, hiriendo su mano. Sangró por el corte, y la sangre dejó una marca que se parecía demasiado a las manchas que el espejo había mostrado en nuestras visiones. Manuel juró que algo lo empujó. Dijo que sintió frío, como una bocanada de aire helado que vino desde el vidrio. Nos asustamos, pero no detuvimos el proceso. Era como si el acto de destruir llamara a algo que se defendía. Llamamos a un cerrajero industrial. Pensé en las historias de las fábricas en Baracaldo, en los obreros que trabajaban con prensas y forjas. Había una crudeza en esas máquinas que prometía eficacia.
El cerrajero vino con herramientas eléctricas. Cuando encendió la radial, la electricidad falló en toda la manzana. Las luces se apagaron y por un momento Madrid quedó en penumbra, como en las noches largas de 1938 durante los toques de queda. La radial se detuvo y el cerrajero, blanco como un papel, dijo: «He trabajado con metales toda la vida. Nunca vi algo así». A la segunda semana, un hombre del pueblo vecino, que ofreció ayudar por una suma de dinero, llegó con una camioneta pequeña y unas barras de hierro. Al levantar una de las barras para golpear, la barra vibró como si tuviera vida propia y se le escapó de las manos, golpeando la pared y cayendo junto a su pie. Se rompió la tibia sin explicación clara. Aunque hubo atención médica, el hombre quedó marcado por la fractura. Sus palabras, a medio llanto, fueron una advertencia que nadie supo leer. No es un espejo, es un espejo con hambre. La casa comenzó a llenarse de supersticiones. Velas apagadas colgadas en puertas, sal en las rendijas, oraciones susurradas en la cocina. Pero por debajo de esos símbolos, la violencia del objeto persistía. Un vecino, que había servido en la mili en los años 80 y era hombre de pocas palabras, decidió en la tercera semana que él destruiría el espejo con dinamita, una idea absurda que asustó a la comunidad. Lo detuvimos a tiempo, pero su furia demostró que el espejo despertaba respuestas desproporcionadas. Mientras tanto, el doctor Guillermo empezó a mostrar signos de desgaste. Llegaba tarde a la consulta, se olvidaba de recetas y su mirada, antes firme, se volvía errática. Me confesó una noche, con la voz temblorosa, que veía fragmentos de su futuro en el espejo. Un golpe en la frente, un hospital, un abandono. Yo sentí una repulsión por la impotencia. ¿Hasta qué punto ver lo que vendrá te condena a cumplirlo? El padre tuvo una experiencia que nadie quiso discutir abiertamente. En el calabozo de la iglesia guardaba reliquias y, una noche, una vela que estaba encendida junto a una caja de exvotos se prendió repentinamente y ardió con voracidad. El padre, que había visto incendios controlados en capillas antiguas, dijo con voz baja: «Esto no arde como el fuego que conocemos. Arde como si alguien alimentara la llama con recuerdos. Temí por nuestras vidas». Decidimos trasladar el espejo a un almacén municipal bajo la custodia del ayuntamiento. Se nos autorizó bajo promesa de medidas de seguridad estrictas. Cuando lo cargamos, la camioneta que lo llevaba sufrió una avería en la carretera de La Coruña. El conductor pensó que era solo mala suerte, pero minutos antes de llegar, vio en el espejo retrovisor algo que lo congeló. Una mano que se extendía desde el cristal, como queriendo agarrar la rueda misma del vehículo. El hombre perdió el control y, por milagro, no hubo víctimas. La camioneta quedó con abolladuras que parecían garras. Aquella noche, ya en el almacén municipal, el espejo quedó a la vista de todos, custodiado entre cajas con etiquetas. Pensé que la distancia lo haría menos voraz. Falso. La cámara de vigilancia de la sala mostró, al cabo de unas horas, la figura del padre arrodillada, rezando, y la del doctor caminando hacia el espejo con una máscara quirúrgica en la mano, como si fuera a cubrir el vidrio. En un instante, la máscara fue absorbida por el marco y la figura del doctor se quedó quieta, con la mirada perdida. En la grabación, sus labios comenzaron a moverse sin emitir sonido hasta que su boca formó una palabra: perdón. La cámara se quemó en ese fotograma. Cuando revisamos la cinta, la última imagen mostró, detrás del doctor, una habitación desconocida en la que se veía mi propia figura, anciana y encorvada, mirándome fijamente hacia la cámara. La presencia del espejo ya no era solo un problema doméstico. Había adquirido la magnitud de un fenómeno que los periódicos locales empezaron a mencionar en columnas de medio sueño. Llegó la atención no deseada. Curiosos, grupos que venían a mirar desde fuera del almacén con cámaras de teléfonos y chismes que la prensa convertía en relatos increíbles. La ciudad, que había conocido otras historias y otras desgracias, empezó a murmurar. El padre Julián fue presionado por la diócesis para que explicara la situación. Lo llamaron por teléfono desde la curia y le pidieron moderación. Un obispo veterano, que había vivido hasta los días de la muerte del dictador, dijo por teléfono: «No podemos lanzar acusaciones sin pruebas. La Iglesia necesita prudencia». Esas palabras fueron una condena tácita. La prudencia evitó la intervención oficial.
pero el padre consideró que la fe lo obligaba a actuar. Preparó un rito mayor, no una bendición, sino un acompañamiento prolongado. En la iglesia de Chambéry, el padre reunió a devotos y a aquellos dispuestos a creer que el mal podía ser contenido por la oración comunitaria. Antes del acto, habló conmigo en voz baja y me dijo que muchas veces la iglesia había fallado al no escuchar el dolor de la gente. Me pidió que estuviera allí, no como protagonista, sino como testigo. Sentí que su petición era una forma de pedir perdón por épocas en las que la palabra de la fe había sido un bálsamo insuficiente. La ceremonia fue una mezcla de tradición e improvisación. Cantos antiguos, velas de cera que olían a pan, agua bendita que cayó en pequeñas gotas. En el sermón, el padre leyó pasajes sobre la memoria y el perdón, y habló de cómo las heridas no cerradas se convierten en monstruos. Todos rezamos en voz baja. En un momento, el espejo, trasladado discretamente desde el almacén, fue colocado en el centro del altar, cubierto por una tela negra. La congregación contuvo la respiración. La noche de vigilia se prolongó hasta la madrugada. Algunos devotos afirmaron ver sombras en la tela, como si algo se moviera debajo. La calma fue rota por un súbito aroma a quemado. Una de las velas que bordeaban el altar cayó y prendió la tela. En segundos, el paño ardía con un fuego que no consumía la madera del marco. Intenté apagarlo, pero el fuego no respondió al agua normal. El padre vertió aceite bendito y, paradójicamente, la llama se avivó. La gente retrocedió con terror. A la mañana siguiente, el obispado envió a un teólogo para observar y documentar lo ocurrido. El teólogo, hombre de 38 años, con gafas redondas y voz mesurada, pasó horas frente al espejo sin pronunciar palabra. Al final dijo: «Hay algo que parece alimentarse de la mirada humana y la transforma en certeza». Nadie supo traducir esa frase. El teólogo partió con libros y notas, prometiendo volver con una respuesta que no llegó. La comunidad se dividió. Algunos pidieron destruir el espejo públicamente, en la Plaza Mayor, para que el acto sea testigo y exorcismo social. Otros querían encerrarlo en un sótano y olvidarlo. Las discusiones subieron de tono hasta que, una tarde, un grupo decidió llevarlo por la fuerza a la plaza. Yo no estuve de acuerdo, pero fui arrastrada por la marea humana. En la Plaza Mayor, ante una multitud expectante que recordaba manifestaciones de otros tiempos, las huelgas de los años 80, las protestas de la movida, colocaron el espejo sobre un improvisado escenario. Justo cuando alguien levantó un martillo, una serie de factores imposibles se alinearon. Un camión que pasaba derrapó, un cable de luz se rompió y un foco cayó hacia la multitud. Pánico y sobresalto. Varias personas cayeron, y en el caos, una mujer mayor que se acercó para tocar el espejo desapareció como tragada por la propia sombra de la ciudad. La policía intervino, y ante la estadística de lo que pasó, clausuraron el evento. La mujer mayor apareció días después. Había cruzado la ciudad sin recordar cómo. En sus manos tenía una fotografía suya de joven frente a un espejo que no conocía. Dijo, entre sollozos, que el espejo le había mostrado una vida que parecía ajena. Fue la primera evidencia de que el espejo no solo proyectaba futuras muertes, también arrebataba fragmentos de identidad cuando su hambre era saciada con recuerdos ajenos. De regreso en la casa, el padre me dijo algo que nunca olvidaré. Si esto roba identidad, necesitamos devolverla. Aquella noche, abriendo la foto que la mujer trajo, descubrimos que detrás de su reflejo joven había escrito con tinta borrosa un nombre. Mi propio nombre. La fotografía de la mujer mayor nos obligó a replantear todo. El espejo no solo predice, también hurta. En la imagen, una joven almeriense sonreía con un vestido que parecía de los años 50, y detrás de ella, grabado en la superficie del vidrio, mi nombre, Mariana Ortega. La coincidencia no era casual. Llamé a la mujer, doña Rosario, y ella narró una vida de pequeños robos, nombres que desaparecían de papeles oficiales, vecinos que la confundían con otra. Desde entonces, su memoria estaba fragmentada. El padre sugirió que recogiéramos testimonios de quienes hubieran estado cerca del espejo. Lo hicimos con la paciencia de quien rastrea huellas en barro. Emergieron relatos. La señora del estanco que aseguró haber soñado con otra ciudad en la costa.
Un joven guardia municipal que confesó que, tras mirar una vez en la ventanilla, cambió de oficio sin saber por qué. Las identidades se habían desvanecido en pequeñas fisuras. Guillermo propuso una hipótesis clínica, una forma compartida de amnesia inducida por la exposición prolongada a un estímulo visual cargado de significado. Yo quise creerlo, pero cuando mostré sus propuestas a Clara, ella señaló un patrón en los documentos antiguos. Siempre que alguien intentó alterar el espejo, se desencadenaba una pérdida de nombre en la documentación legal. Era como si el objeto, al ser tocado, reclamase registro civil. Hicimos un mapa de las pérdidas, fechas en letras, lugares en la periferia de Madrid, nombres que iban cayendo como fruta madura. En un caso, un hombre de Alcalá de Henares perdió el recuerdo de su propio cumpleaños. En otro, una familia de Vallecas dejó de recordar el apellido de su matriarca. La idea de que un objeto pudiera sustraer la identidad parecía salida de un cuento, pero los documentos, actas, notas, fotografías, empezaron a probar lo imposible. Busqué el registro de la tía abuela. Allí, entre papeles amarillos, hallé una anotación que relataba que, cuando niña, vio a un viajero llegar con un espejo que reflejaba lo que no era. La tía abuela hablaba de noches en que soñaba con otras casas y de cómo al despertar se descubrió con una palabra nueva en la boca. Todo se repetía como eco de una mecánica que nadie entendía. Decidimos hacer una prueba controlada. Cubrimos el espejo y llevamos a doña Rosario para que lo mirara de nuevo con la intención de recuperar aquello que había perdido. Al quitar la tela, el espejo le devolvió la imagen de una sala que no era la nuestra, y en su expresión se dibujó un reconocimiento que no tuvo tiempo de explicarse. Cuando cerró los ojos, una lágrima recorrió su rostro. Al abrirlos, nos dijo que recordaba el nombre de su madre. Lloramos con ella. Era un pequeño triunfo, pero no supimos si sería permanente. Entendimos que el espejo no era honesto con sus regalos. Devolvía fragmentos a cambio de otros. ¿Qué precio pagábamos? Doña Rosario recuperó un nombre, pero a cambio, otra persona en la ciudad parecía olvidar un recuerdo. La transferencia era ominosa. Sentí en mi piel la sensación de un trueque que la vida nunca debería permitir. Para documentarlo mejor, persuadimos a un profesor de la Universidad Complutense de Bellas Artes, quien estudia mitologías urbanas, para que nos ayudara. El profesor, un hombre alto y de voz pausada, habló de antiguas creencias sobre objetos contenedores en que la memoria se almacenaba como si fuera resina. Dijo que en la mitología popular de Castilla se cuenta la historia de un cáliz que almacenaba suspiros. Los objetos que guardan día a día terminan por convertirse en cárceles, sentenció. Su teoría trajo cierto consuelo intelectual, pero no nos dio herramientas prácticas. La medida desesperada llegó por la mano de Clara. Propuso que hiciéramos una copia fotográfica de todo lo que el espejo mostrara durante una semana y luego lo ofreciéramos en custodia a un laboratorio internacional. Era un plan que sonaba a huida. Convenimos en intentar hacerlo, poner en imágenes lo que el vidrio devoraba, como quien hace un inventario antes de un saqueo. El primer día de la prueba, al revisar las fotografías, notamos que en cada una aparecía, en un rincón borroso, una figura con la espalda encorvada. En la quinta foto, la figura estaba más cerca, y en la sexta, la figura tenía mi cara, pero envejecida, con una cicatriz en la mejilla izquierda que yo no poseía. La última foto mostraba una mano extendida hacia la cámara con un papel arrugado y, en él, otro nombre tachado hasta hacerlo ilegible. Comprendí que cada imagen era un intercambio, una identidad capturada en película, otra perdida en la vida real. En la 10ª fotografía, al ampliar con el zoom, distinguí, detrás de mi reflejo envejecido, a una niña con los ojos que alguna vez tuve de pequeña, y sus labios formaban mi nombre como si rezaran una sentencia. La hora del espejo trascendió nuestra casa y se volvió un asunto público. Los medios regionales le dedicaron reportajes que mezclaban testimonios y sensacionalismo. La radio local entrevistó al padre que, con voz cansada, habló de responsabilidad y de acompañamiento. La gente empezó a congregarse cerca del almacén municipal. Algunos venían a mirar, otros a ofrecer protección. Había quienes traían flores, como en los altares urbanos, y quienes pedían que se cerrara todo. El ayuntamiento, presionado por la opinión pública,
decidió formar una comisión técnica y cultural para decidir el destino del espejo. Entre los miembros había un conservador de museos, una historiadora de arte y un técnico de seguridad. En la primera reunión, discutieron riesgos legales y responsabilidad cívica. ¿Qué hacer con un objeto que podría alterar la identidad de los ciudadanos? La reunión terminó en tablas. La política no suele saber qué hacer con lo sobrenatural. Lo delega al papeleo. Paralelamente, llegaron cartas de fuera de España. Un museo de Buenos Aires escribió para ofrecer ayuda. En su misiva hablaban de espejos rituales que circulaban por el Cono Sur. Otro envío vino de México, una antropóloga que citó tradiciones de objetos con memoria en Oaxaca. La idea de que el espejo pudiera pertenecer a una red de artefactos con propiedades similares cruzó el Atlántico. La internacionalización del problema complicó todo. Ya no era solo una herencia madrileña. En la ciudad surgieron grupos que querían ver el espejo como recurso teatral. Proponían exhibirlo bajo control y cobrar entradas. La propuesta fue repelida por la comunidad, que veía la idea como una profanación. No obstante, los debates encendieron una tensión entre el comercio y la ética pública. ¿Qué valor tiene la curiosidad cuando se vende? Entretanto, comenzaron a circular relatos de suicidios no confirmados que, según algunos, estaban ligados al espejo. La alarma social subió. La Guardia Civil se vio obligada a intervenir y a catalogar testimonios. Hicimos jurar a testigos que darían declaraciones verídicas. En las entrevistas, muchos dijeron haber sentido una atracción parecida a la de mirar el abismo, la promesa de conocer lo que no deberíamos. Un programa de televisión sensacionalista organizó una transmisión en directo desde la plaza. Patronos de la audiencia decían que mostrar el espejo podía ayudar a entenderlo. Promediando la noche, justo cuando el presentador sin experiencia intentó atraer más espectadores, la transmisión se cortó con una imagen congelada. En ella, la figura del presentador era otra. Un hombre que había sido reportero en 1998 y que había desaparecido. El programa recibió amenazas legales y una recogida de firmas para erradicarlo. La presión provocó que algunas personas se volvieran violentas. Un par de jóvenes excéntricos, convencidos de que podían dominar el espejo con rituales improvisados, irrumpieron en el almacén una noche. Fueron encontrados dormidos a la mañana siguiente, abrazados al marco y con los ojos enrojecidos. Declararon haber visto mundos atrás del vidrio y juraron que la visión les había cambiado la vida. Fueron internados por su propia seguridad. La ciudad vibraba entre la curiosidad y el miedo, pero bajo esa tensión se cosía algo peor: la codicia. Grupos de individuos intentaron robarlo para venderlo en el mercado negro de antigüedades raras. Una noche, el almacén fue asaltado. La alarma se disparó y la policía llegó a tiempo. Sin embargo, en las imágenes de seguridad, los ladrones aparecían fuera del almacén, con las manos intactas, y dentro, el espejo mostraba un cuarto lleno de espejos pequeños que reflejaban nombres. Ningún ladrón habló de ello. La comisión del ayuntamiento, con la presión de la opinión, tomó una decisión provisional: trasladar el espejo a una instalación de alta seguridad gestionada por el Museo Nacional y la Policía Científica. El traslado se hizo en secreto, con un convoy. Yo pensé que lo peor había pasado. Mentía. En el camión que lo transportaba, la unidad de cámaras de seguridad registró un apagón total. En el minuto en que las luces volvieron, la figura del chófer había desaparecido de su asiento. Al detener el camión, lo encontraron en el arcén, con la mirada perdida y repitiendo una palabra: espejo. Finalmente, el espejo quedó en una bodega subterránea del museo, custodiado por agentes y técnicos. Pensé que al menos allí estaría en manos institucionales. Pero la noche en que se cerró la instalación, el padre me llamó. Había soñado que el espejo se encontraba solo en un cuarto blanco y que, al mirarlo, su propio nombre se borraba de la lista de curas de la diócesis. Temblé al entender que no éramos dueños de nuestras historias cuando un vidrio decidía qué quedaba y qué se iba. Una semana después, el registro del museo mostró una anomalía. La ficha técnica del espejo había sido modificada por una mano desconocida, y la nueva anotación decía, en letra pequeña, que el espejo reclamaba un último observador. Mi nombre aparecía nuevamente,
En la línea destinada a la descripción, Guillermo comenzó a faltar a sus consultas con excusas poco convincentes. Una tarde, mi madre recibió una llamada. El doctor había sido encontrado inconsciente en su coche, estacionado frente a la estación de Atocha. La policía hablaba de un golpe en la cabeza, pero la herida no correspondía a ninguna lesión visible en el exterior. Lo trasladaron al hospital. Allí, los médicos señalaron que sufría pérdida de memoria parcial. Minutos enteros de su vida se habían ido. Fui al hospital y vi al hombre que antes lideraba con certeza investigaciones psicológicas convertido en una figura pequeña, que miraba a su alrededor como si buscara una puerta que no existía. Sus ojos se detuvieron en mí y dijo con voz quebrada: «Lo vi todo y no quiero verlo más». Me contó en un hilo de palabras truncadas que el espejo le había mostrado una habitación blanca, idéntica a la que aparece en sus peores sueños, y que en ella había un hombre con la cara de su padre pidiéndole perdón por algo que Guillermo no recordaba. Esa misma semana, el director del museo recibió una nota anónima: «Si lo guardas, te lo llevo». La nota fue tomada con seriedad y la seguridad reforzada. Sin embargo, algo peor ocurrió. Un técnico que revisaba las cámaras de la bodega subterránea afirmó que, durante la noche, la imagen de las cámaras mostraba el interior del museo lleno de espejos pequeños que se multiplicaban al infinito. El técnico, al día siguiente, apareció en su casa con marcas en las manos y una carta manuscrita donde solo estaba escrito: «No mires». La caída de Guillermo se profundizó cuando perdió la voz por horas. En el silencio de su casa, su esposa encontró una libreta con anotaciones que describían escenas futuras: accidentes, muertes y fechas escritas en letra temblorosa. Entre las fechas, una repetía constantemente: el 20 de noviembre del próximo año. Nadie supo interpretar la significación. ¿Era una amenaza, una predicción o una trampa? El doctor, incapaz de sostener su antigua claridad, fue internado para observación. Mientras tanto, un rumor oscuro empezó a correr en los pasillos de la universidad. Algunos colegas de Guillermo creían que había sucumbido a una obsesión peligrosa y que el espejo no quería ser analizado, se defendía de la ciencia. Había en ese susurro algo ritual, la ciencia golpeando la puerta equivocada y la puerta respondiendo con un cierre. Yo pensé en la ironía de que el hombre que quería explicar la mente humana terminara siendo devorado por una imagen. La policía científica, con prudencia, pidió la colaboración de forenses internacionales. Llegaron 2 expertos belgas que trajeron equipos sofisticados. Hicieron radiografías del marco, analizaron compuestos en la madera, peinaron por raíces con microscopios. El resultado fue desconcertante. La madera exhibía una veta que parecía haber sido tratada con resinas de origen desconocido, y en las fibras se encontraron restos de pigmentos antiguos que no correspondían a ninguna escuela artística conocida. Parecía que alguien, hace siglos, intentó encapsular algo en el marco. Uno de los forenses, una mujer llamada Ingrid, se obsesionó con la idea de que el espejo era un contenedor ritual. Pasaba las noches leyendo tratados etnográficos sobre objetos que guardan almas. Una madrugada, Ingrid llamó al museo. Había descubierto, en unos detalles microscópicos del marco, caracteres que no pudo identificar y que parecían una mezcla de caligrafías occidentales y signos indígenas. Su descubrimiento abrió una ventana peligrosa hacia la posibilidad de que el espejo fuera, en su origen, un cruce cultural. Pero la obsesión que mordía a los expertos vino con un precio. Ingrid, después de semanas de trabajo, desapareció. Su teléfono quedó en una mesa del laboratorio, su equipo intacto. Lo único que faltaba era una foto que había tomado esa misma noche. En ella, la bodega del museo aparecía iluminada y llena de gente, aunque las entradas registradas no mostraban a nadie. Su desaparición aumentó el rumor. El espejo exigía sacrificios. En la ciudad se oyó hablar de una secta nueva, personas que defendían al espejo como una verdad que debía ser preservada. Pretendían custodiarlo para que su mensaje, ese catálogo de futuros, no se perdiera. Me enfrenté a ellos una tarde en que se acercaron a la puerta de nuestra casa, pidiendo que dejáramos de alterar el objeto. Eran jóvenes con ojos demasiado convencidos. En sus manos tenían fotografías viejas, recortes,
reliquias que parecían sacadas de nuestros propios archivos. Me amenazaron con dejarme sola si seguía interfiriendo. Su lenguaje era una mezcla de devoción y coacción. La noche que Ingrid desapareció, soñé con el espejo abierto en la bodega. Su superficie era agua en calma, y en ella, una multitud avanzaba hacia un borde donde mis manos parecían agarrar un martillo. Me desperté sobresaltada, y al bajar a la cocina encontré una nota en la mesa. Deja de mirar si quieres vivir tranquila. No tenía firma. Supuse que era de la secta, pero su letra no coincidía con las muestras que habíamos recogido. Sentí que nos observaban desde dentro del vidrio. El teléfono del hospital sonó a las 3 de la madrugada. Guillermo había vuelto a hablar, y en la grabación de la llamada se le oía decir, en un murmullo cortado, ella dijo mi nombre y conocía mi infancia. Y fue entonces cuando su rostro dejó de ser humano. Con el espejo bajo custodia en el museo y las desapariciones multiplicándose como ecos, propusimos un plan extremo, realizar un ritual de cierre que combinara ciencia, fe y memoria. El objetivo no era destruir, sino neutralizar. Guillermo, aunque frágil, accedió a dirigir la parte clínica. El padre Julián tomaría la liturgia. Clara y yo aportaríamos la documentación histórica como ancla. El museo dio permiso condicionando medidas de seguridad. Reunimos materiales, grabaciones, fotografías, actas y objetos que la gente quería devolver. La idea era presentar al espejo lo que pertenecía a la ciudad, poner frente a él la memoria plural que lo alimentaba, para que no pudiera escoger y devorar a cualquiera. El padre habló de ofrendas y perdones, Guillermo de registros estandarizados, yo de nombres escritos en papel. En la bodega subterránea, frente al espejo cubierto, empezamos la ceremonia un jueves por la noche. La electricidad falló en el museo, dejando solo la luz de unas lámparas de emergencia. El silencio era absoluto. Guillermo comenzó a leer en voz baja un protocolo que escribió con letra temblorosa, mientras el padre recitaba letanías antiguas. Poco a poco, un grupo reducido de ciudades se acercó. Doña Rosario, vecinos, un conservador y algunos expertos. Al descubierto, el espejo reflejaba a cada participante como si fuera la peor versión de sí mismo. Doña Rosario apareció joven y triste. El conservador se mostró envejecido. Yo vi una Mariana con la mirada desgastada por años de mirar. Cuando llegamos al momento clave, poner los nombres en hojas y ofrecérselos al vidrio, la bodega se llenó de un viento húmedo que olía a mar. El doctor comenzó a sudar frío. Colocamos los papeles en una mesa y, uno a uno, los leímos en voz alta. Cada nombre era una concesión. Cuando pronuncié el mío, vi en el reflejo a la niña que había visto en las fotografías primeras, la que sostenía un espejo diminuto. Ella alzó la mano como si señalara algo detrás de mí. Me giré y no había nada. Pero cuando retomé la lectura, escuché un latido que no era el mío. En el instante en que el ritual parecía funcionar, un sonido agudo cortó la lectura. Un cristal que se rompía en otra sala del museo. Los vigilantes corrieron y encontraron una vitrina rota. Dentro había una pieza prehispánica prestada por un museo de México, que ahora estaba astillada en 7 pedazos. La conexión cruzatlántica que habíamos pensado parecía reaccionar con violencia. El museo cerró accesos y se declaró una alerta cultura. Guillermo cayó al suelo, convulsionando, y las luces parpadearon. En la cámara de seguridad, por un instante, el espejo se mostró vacío, y luego, como un gesto final, proyectó la imagen del padre con la cabeza inclinada y en su frente la fecha, el 5 de mayo. Fue la misma fecha que había visto en el primer episodio. Un frío recorrió la sala. El padre, sobresaltado, dijo que la fecha correspondía a una comunión antigua de alguien ya muerto. Nadie supo qué significaba. La tensión escaló cuando la secta apareció en la puerta del museo con pancartas y cánticos. Querían impedir que continuáramos. Exigieron la custodia del espejo en nombre de preservar la verdad. La policía intentó mediar, pero el grupo se hizo más agresivo. En un momento de confusión, alguien lanzó una piedra hacia la bodega. La piedra rebotó y alcanzó el espejo. Una microfisura apareció, fina como un alambre, pero visible. Todos contuvimos la respiración. Tras la fisura, el espejo comenzó a emitir un sonido bajo, como un lamento que se filtraba por la madera.
Las luces volvieron y la cámara registró, por última vez aquella noche, la imagen de una sala transformada. Espejos pequeños brotaban del marco como raíces, y del vidrio surgía una voz monocorde que decía: «Debes escoger». Nadie supo quién debía escoger ni qué elegir. El doctor, con la voz entrecortada, propuso que alguien se ofreciera como observador final, alguien que se quedara para enfrentar el espejo y registrar lo que viera. Antes de que se tomara la decisión, la policía trasladó el espejo a una celda blindada del museo y cerró la bodega. Esa madrugada me desperté con un mensaje de texto: «No vengas más». Era de un número desconocido. En mi mente la frase sonó como un decreto. Al día siguiente, el informe de seguridad del museo decía que la microfisura se había extendido y que del vidrio, en la noche, se había desprendido un fragmento que nadie encontró. Comprendí lo inevitable. El espejo ya no pertenecía a nosotros. Al revisar en el informe, alguien había escrito a mano una nota. El espejo eligió su último observador, hora y nombre indicados. En la línea del nombre volvía a aparecer mi firma. No sé si elegí hacerlo por valentía o por culpa. La idea de un último observador me quemó la conciencia hasta que cedí. El museo permitió que yo fuera la persona que, durante 48 horas, observaría el espejo y documentaría todo. Me preparé con precaución: grabadoras, bolígrafos, hojas con fechas escritas en letras claras. Era un contrato con mi propia curiosidad. Entré a la celda blindada una mañana de finales de otoño, cuando el viento cortaba los plátanos del Paseo del Prado. El espejo, ya con la microfisura en su superficie, me devolvió una imagen que me dejó sin aliento. Era yo, pero de una manera tan precisa que dolía. Mi reflejo estaba rodeado por pequeñas figuras, rostros de la ciudad, de Doña Rosario, del padre, de Guillermo, todos ellos presos en el vidrio. Sentí que cada mirada clavada en mí era una súplica. Empecé a relatar en voz alta, describiendo lo que veía. Al principio, el espejo mostró escenas sueltas: una boda en un pueblo manchego, una niña recogiendo flores en un prado, una fábrica cerrada. Luego, con lentitud, la narrativa se volvió oscura. Accidentes que olían a gasolina en carreteras secundarias, nombres que se borraban de listas y la imagen recurrente de una fecha, escrita siempre en letras: el 5 de mayo del próximo año. Al pasar las horas, noté que la superficie del espejo se calentaba bajo mis dedos. Corté mi mano con nerviosismo y vi la sangre caer en patrones que el espejo replicó con fidelidad. Gotas que se transformaron en letras sobre su interior. Las letras formaban palabras, nombres, que yo podía leer si me esforzaba. Uno de esos nombres era el de mi madre. Sentí un vértigo que me obligó a cerrar los ojos. En la oscuridad cerrada de mis párpados, vi flashes de vidas enteras que no eran mías. Vi a Doña Rosario siendo joven en Almería, vi a Guillermo de niño corriendo por un parque, vi al padre siendo un muchacho pobre en un pueblo. Eran vidas que el espejo había recogido y que ahora me ofrecía como pago por mi mirada. Empecé a entender el mecanismo. El espejo coleccionaba memorias y las ofrecía a cambio de otras. Me pregunté qué me pediría a mí. A la madrugada, la voz del espejo se volvió más clara. No era una voz humana, era un coro de susurros. Me preguntó por mi nombre, por mi miedo, por la razón por la que había decidido mirar. Le respondí. Le dije que lo hacía por el bienestar de los otros, por recuperar lo que había perdido Doña Rosario, por detener esa fecha que se repetía como una sentencia. El espejo me devolvió una imagen de la cocina en llamas, con Lucas en el centro. Una visión que cortó mi respiración. Comprendí en ese momento que el espejo no quería solo observadores, quería un pacto. Propuso un intercambio final. Yo podría guardar las memorias de la ciudad dentro de mí, pero a cambio, en la realidad, algo mío tendría que desaparecer. El espejo no dijo qué, solo lo insinuó con una sombra que trazó mi nombre en su superficie. Mi decisión debía pasar por el sacrificio de una parte de mi vida. Pensé en escoger algo que me doliera menos: mis títulos, mi trabajo en la librería, mis recuerdos de infancia. Pero el espejo, con crueldad fría, me mostró que cualquier pérdida que decidiera sería transferida a alguien más. Por cada memoria que aceptara, otra se borraría de una vida que yo no conocía. El precio no podía ser surtido en moneda propia sin infligir daño ajeno. La elección se volvió insoportable.
En ese instante, el padre apareció en la sala con los ojos encendidos de una fe que ya no era ingenua. Traía consigo una antigua medalla que perteneció a su madre y que, según dijo, siempre se usaba en votos extremos. «No podemos aceptar que el espejo dicte quién vive en la memoria», murmuró. Me ofreció la medalla. Si la aceptaba, podría abrir un camino para devolver lo robado. Yo la tomé, y en el contacto sentí una corriente que me atravesó como un relámpago. Fue entonces cuando el espejo rompió su silencio por primera vez con una palabra clara. «Decide». No hablé. Cerré los ojos y sentí caer dentro de mí nombres como piedras. Recordé risas y fechas que no me pertenecían. Al abrir los ojos, vi que mi reflejo había cambiado. Ya no era solo yo, sino un mosaico de todas las identidades que había visto. Comprendí, con una claridad que urgía y dolía, que mi vida se estaba convirtiendo en un archivo viviente. Tomé la medalla, la puse sobre el marco y dije una frase que espero no arrepentirme. Acepto. En el momento en que pronuncié la palabra, la sala se llenó de voces que decían mi nombre en distintas lenguas y sentí, como nunca antes, cómo mi propia memoria comenzaba a desvanecerse en la penumbra del vidrio. Fue la última cosa que recuerdo con completa nitidez. El espejo sonrió con mi boca. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.